Filosofía de la conciencia. La conciencia involucra términos como mente, cerebro, cuerpo, relación entre cuerpo y mente, personalidad. Pero en sí, el término conciencia es muy ambiguo de definir, ya que puede hacer referencia a un estado de vigilia, a la experiencia o a cualquier estado mental. Pero la definición más común de conciencia es darse cuenta del ambiente que lo rodea y de sí mismo, de la información procesada por el cerebro y de percibirse a sí mismo distinto al resto del mundo. Además de utilizar toda la percepción en beneficio propio. Este término es abordado desde diferentes disciplinas que se interrelacionan o se interpelan, como la neurociencia, ya que se trata de comprender las facultades mentales, es decir, todos son mecanismos por los cuales percibimos, nos movemos, pensamos, recordamos. De hecho, es muy común con la psicología cognitiva. También es abordada desde la filosofía, ya que esta tiene como objetivo aclarar la naturaleza y las relaciones lógicas de nuestros conceptos básicos. También es abordada desde la psicología, la neurobiología, entre otras disciplinas. Entonces, ¿cómo se aborda y se explica el término conciencia desde la neurofilosofía? Y si vale la pena seguir entendiendo este término desde esta disciplina. La neurofilosofía, en el estudio de la conciencia, viene en gran parte de la teoría y los datos de la neurociencia, que influyen en las cuestiones filosóficas. Principalmente, la neurofilosofía se ha basado en tres cuestiones: la cuestión del estado de la conciencia transitiva y la cuestión del carácter fenoménico. La cuestión del estado de la conciencia se refiere a la diferencia entre estados mentales. Entonces, ¿qué serían los estados conscientes y cuáles serían los estados inconscientes? ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Cuando se habla de la cuestión transitiva, se refiere a qué es lo que nosotros somos conscientes, qué significa ser consciente de algo. Y por último, la cuestión del carácter fenoménico indaga en los llamados qualia, de estados conscientes, donde los qualia etimológicamente significa cómo es. Son las experiencias de la mente consciente, de las vivencias personales y subjetivas de las cosas. La neurofilosofía de la conciencia trae algo de la neurociencia para responder a estas cuestiones. No se puede negar que tiene un cierto acercamiento hacia el fisicalismo, que puede ser muy adecuado para cerrar la brecha que existe entre lo fenoménico y lo físico. Entonces, uno de los caminos para cerrar esta brecha es mediante el reduccionismo, con base en la química o la microfísica, aunque muchos dicen que ese es un camino demasiado largo y muy difícil por recorrer. Entonces se busca una manera más fácil y más accesible para poder comprender la conciencia. Entonces se ofrece el nivel de la biología y sobre todo a nivel neuronal. Por eso uno de los mayores avances en la neurofilosofía para obtener un control sobre la conciencia se ha desarrollado a través del dominio de la conciencia visual. Entiende como el procesamiento de la información visual en el cerebro, algo que ocurre en una jerarquía de procesos de los niveles más bajos de la retina y los niveles más altos en el área de la corteza cerebral, donde el procesamiento comienza desde la luz que se recibe en la retina por los conos y los bastones, donde después la información fluye a través del nervio óptico al núcleo geniculado lateral, en la corteza occipital. Entonces, el proceso de la comprensión neurocientífica de la percepción visual se centra en las anormalidades de la visión normal para poder explicar la conciencia, para poder dar evidencia de esto. La primera es la visión ciega, que resulta de algún daño cerebral en la cual los sujetos reportan una pérdida de la conciencia, a pesar de la retención de la capacidad visual. Es decir, que en la visión normal, la percepción consciente se produce cuando la información llega a la corteza cerebral, pero en la visión ciega, como hay una lesión en esta región de la corteza cerebral, entonces no hay una percepción consciente. Por ejemplo, un paciente con una lesión en la corteza occipital no puede ver conscientemente aunque sus ojos funcionen perfectamente. Sin embargo, parece que sí se puede procesar al menos parcialmente la información visual.
Si a uno de estos pacientes se le pone delante objetos, obstáculos, y se le pide que trate de adivinar qué objetos son o que pase por los obstáculos, acierta en muchos de estos casos, más de lo que cabría esperar por el simple azar. Sin embargo, es claro que estos estados de representación no son estados conscientes. Entonces la descripción más apropiada para explicar esto es que estos pacientes tienen un estado de mente inconsciente. Además, carecen de la conciencia transitiva y del carácter fenoménico. Este tampoco se presenta ya que no hay conciencia, sino que diríamos que es un estado inconsciente. También otra anormalidad, o no anormalidad, sino otro caso por el cual se puede explicar la conciencia, es la ceguera inducida por el movimiento. Estos inducían sujetos normales, donde se les pone una pantalla con un punto en la mitad y otros puntos rosados alrededor. Entonces se le pide al sujeto que se concentre solamente en el punto de la mitad. Y esto hace que los puntos alrededor primero se vayan volviendo verdes y después los puntos perceptualmente vayan desapareciendo. Pero se dice que aunque los sujetos no los perciben, estos se siguen representando en las áreas visuales del cerebro. Este efecto puede producirse por la estimulación magnética en la corteza parietal, es decir, es una etapa relativamente tardía en el procesamiento visual en el cerebro. Entonces podemos decir que la ceguera inducida por el movimiento implica la conciencia transitiva, ya que en un momento el sujeto es consciente de los puntos amarillos y en otro momento el sujeto no es consciente de estos. Y a lo largo del tiempo los sujetos perciben que se van desapareciendo. También permite la cuestión del estado de conciencia, ya que representa el estado consciente cuando los sujetos perciben los puntos, y el estado inconsciente cuando los sujetos no procesan los puntos alrededor. Y con respecto al carácter fenoménico, cuando se le pregunta a los sujetos cómo es, dicen que es como ver puntos amarillos que se convierten en verde y que se van desapareciendo. Entonces ya habíamos dicho que es por una etapa relativamente tardía en el procesamiento en el cerebro. También hay otras teorías neurofilosóficas de la conciencia. Una de las más conocidas es en la obra de Paul Churla con su obra El enfoque del perfil dinámico para la comprensión de la conciencia en el 2002. De acuerdo con este enfoque, un estado consciente es cualquier representación cognitiva que está implicada en, primero, una atención móvil que puede centrarse en diferentes aspectos de la percepción. Segundo, la aplicación de diversas interpretaciones conceptuales de estas representaciones. El tercero es la tendencia a que estas percepciones se guarden en la memoria a corto plazo. Y el cuarto permite la representación de secuencias temporales. Entonces, estas cuatro condiciones responden a la cuestión de qué es lo que es un estado consciente. Para la cuestión de qué es a lo que nosotros somos conscientes, o qué es un estado consciente, Churland dice que una representación consciente podría tener cualquier contenido o materia en absoluto. Es decir, cualquier contenido puede ser el contenido de un estado consciente. Para él, estas cuatro condiciones de la conciencia se pueden representar en las redes neuronales recurrentes. Principalmente, las redes neuronales son un conjunto de neuronas interconectadas, donde estas redes tienen una o más neuronas de entrada, una y más neuronas de salida. También contienen las llamadas interneuronas, donde las conexiones recurrentes permiten crear una memoria a corto plazo y de esta manera la representación de eventos de un estímulo que da lugar a una respuesta única. Diríamos que la conciencia implica conexiones recurrentes entre el tálamo y la corteza, donde la conciencia parece coincidir con las representaciones en el nivel intermedio del procesamiento de una estructura bilateral en el extremo rostral del tronco cerebral.
denotando que podría decirse que para Schurland los estados conscientes son estados representacionales. Además, establece la diferencia entre la representación consciente e inconsciente, ya que el estado consciente implica relaciones donde la representación es realizada en el procesamiento más alto en la jerarquía, mientras las inconscientes en el procesamiento más bajo. Estas interacciones constituirán las relaciones que implican representaciones en procesos de atención, la interpretación conceptual y la memoria a corto plazo, como ya habíamos mencionado. Y por último, en la cuestión del carácter fenoménico, lo explica a través del qualia del color, donde la percepción humana se ve a la representación sensorial de 3 tipos de longitudes de ondas electromagnéticas por 3 tipos diferentes de conos en la retina, donde cada una pertenece a 3 tipos de células sensibles. Y además, cada sensación de color es idéntica a una representación neuronal del color que pertenece. Este qualia del color también se puede generalizar en otros sentidos, como el gustativo, el olfativo y el auditivo. Encontramos teorías de la conciencia neurobiológica. Esta tiene 2 teorías generales. La primera se basa en las estructuras del núcleo del tallo cerebral superior y la otra se basa en la actividad talámica cortical. Entonces, Edelman y Tononi han propuesto que la conciencia puede surgir de la rápida integración de una gran cantidad de información dentro de un núcleo dinámico, de elementos neuronales que fuertemente interactúan entre ellos, a través de la interacción recíproca de conexiones entre regiones del sistema tálamo-cortical, que sería la conciencia primaria, ya que nos permite la percepción de un mundo multimodal, y se hablaría entonces también de una conciencia fisiológica, como también ya lo hemos venido viendo. Podemos concluir que la neurofilosofía es la unión del esfuerzo filosófico y científico para entender mejor estas cuestiones filosóficas, y pues en este caso de la conciencia, de una manera, como evidenciamos, de una manera más verificable. Por eso, en este ensayo, la conciencia tiene un enfoque, podríamos decir, algo reduccionista, ya que trata de hacer evidente este término a través de la biología, sobre todo del funcionamiento del cerebro. Es una cuestión mucho más empírica, podríamos decir, más demostrable. Debido a esto, leí que algunos autores consideran que en un futuro próximo la neurociencia tendrá la posibilidad de desarrollar técnicas necesarias para afrontar los misterios biológicos más profundos y las bases biológicas de la mente y pues de la conciencia. Entonces, la neurofilosofía tiende a comprender el comportamiento en expresiones de una actividad neuronal, como ya lo hemos evidenciado. Finalmente, considero que debido a los avances de la neurociencia, el campo, sobre todo en el campo del estudio de la conciencia, no puede estar solamente basado en bases filosóficas o humanistas, ni tratar la mente como una abstracción al cerebro solamente como una caja negra. Entonces, el conocimiento total del cerebro es demasiado complejo y se necesita un largo camino aún por recorrer de su misma complejidad. Entonces, por eso los trabajos recientes de la neurociencia, la psicología y la filosofía se pueden complementar entre sí. Algunos hacen referencia a la experiencia, mientras otros se refieren a eventos neuronales, como lo vimos. Entonces, si podemos complementar esto, podríamos tener el término conciencia de una manera mucho más entendible, entre otros muchos términos que hacen parte de la vida humana.